Hola a todos, vamos a comenzar esta asignatura que ya sabéis, teoría del conocimiento. Estamos en la última sesión de tutoría. Como veis, hoy finalizamos ya el curso, a pesar de que pues, hayamos tenido tanto lío con lo del examen. Y bueno, lo que quería era pues ya acabar con el tema que estábamos desarrollando, que era el autor Dilthey, y hacer un pequeño paréntesis para recapitular todo, en qué punto estamos y sobre todo daros una serie de consejos de cara al examen. Poneros un poco un recordatorio de cómo va a ser el examen, al menos hasta este momento, todo lo que sabemos que puede ser este examen de la asignatura y bueno, y animaros a que vayáis estudiando, que vayáis preparando todo esto porque queda ya pues, muy poquito para que tengáis que hacer el examen, ¿vale? Bueno, pues vamos entonces a continuar con el resumen de Dilthey. Aquí lo tenemos, nos quedamos ayer en esta diapositiva. Voy a parar la cámara para poder pues, usar mejor internet y que no se colapse demasiado. Y pues vamos a seguir con la explicación de este tema para después dedicarle ese pequeño tiempo al final a mis recomendaciones, un poco un recordatorio de lo que será el examen, etc. ¿Vale? Bueno, pues vamos entonces a seguir con Dilthey. Aquí tenemos la diferencia entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. En este caso, nos habla de las ciencias del espíritu y dice que lo que hacen es estudiar los hechos que se presentan en la consciencia. De esta forma, nos dice que estos hechos son dispersos, procedentes de fuera, como fenómenos, y también desde dentro, como realidad, y originalmente como una conexión viva. Fijaros que pueden ser que procedan de fuera y puede ser que procedan de dentro, ¿vale? Entonces, fijaros también que nos habla de la conexión de la vida anímica como algo originalmente dado, cuyo objetivo va a ser dar rigor científico a las ciencias del espíritu. ¿Qué más? Pues tenemos por otro lado, hemos hablado de las ciencias del espíritu, ahora hablamos de las ciencias de la naturaleza. Y en este caso encontramos una conexión natural a través de las conclusiones suplementarias por medio de un haz de hipótesis. Y nos dice que la naturaleza la explicamos y la vida anímica, que sería la parte de las ciencias del espíritu, la comprendemos. Entonces nos plantea Dilthey cómo podemos alcanzar un conocimiento cierto de los eventos históricos para sistematizarlos de modo científico. Y por otro lado también, cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento histórico. Entonces, lo que trata de hacer aquí es replantear toda la teoría del conocimiento desde una perspectiva más amplia que incluya las ciencias histórico-sociales. Y por otro lado también nos define al ser humano como un ser esencialmente histórico. Entonces, la razón humana también es esencialmente razón histórica. Vemos la crítica del intelectualismo kantiano. En este caso nos habla de la teoría del conocimiento kantiana, como en esta época ya era muy rígida y además estaba pues, prácticamente muerta, ya no tenía importancia. ¿Qué es lo que hace Kant con respecto al intelectualismo o con su teoría? Pues lo que hace es reducir el conocimiento a mera manifestación fenoménica. Solo podemos conocer a los fenómenos, no los noúmenos, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto? Bueno, ¿qué es lo que hace Dilthey? Dilthey revisa el apriorismo kantiano y lo que hace es replantear el sistema trascendental de las categorías sobre una base distinta. Nos dice que la distinción kantiana entre intuición y pensamiento, que sería esa parte de sensibilidad y de entendimiento, y la separación entre materia y forma del conocimiento, lo que hacen es desgarrar
su conexión viva. Entonces, nos dice que no se produce discontinuidad entre sensibilidad, intelecto y razón. Realmente sí que son, de alguna manera, están conectadas. El pensamiento, por tanto, se definiría no como una realidad incondicionada. Nos dice que todo saber y todo conocimiento se encuentra bajo las condiciones generales de la experiencia y que es irreductible a puro pensamiento, radicadas en la realidad y en la vida misma. Por otro lado, también nos dice que las condiciones de posibilidad del conocimiento están en la experiencia misma, como diría Kant, y nos dice que lo único verdadero a priori son los hechos tal y como se nos manifiestan en la conciencia. Vemos ahora la experiencia vital, que sería esa parte que añadiría nuestro autor a la teoría de Kant. Nos dice que el contenido de la vida, la vivencia, es el fundamento último del conocimiento. Y nos habla de las categorías del conocimiento como basadas en la experiencia vital. Es una experiencia como algo vivo y nos habla entonces de categorías reales o categorías de la vida. Entonces estamos tratando un carácter radical de la experiencia vital. Lo que hace es comparar los hechos de la conciencia, que es la materia que constituye la experiencia, con los axiomas fundamentales de las matemáticas. Y esto lo que hace es proponer el fundamento de una lógica y una teoría del saber que sea aplicable al ámbito teórico y al práctico, y también al campo de la estética. El objetivo de Dilthey será superar el horizonte de la experiencia kantiana. Vemos el concepto de vida como fundamento de la filosofía. Como veis, la vida para Dilthey es muy importante. Dice que hay que remontarse a la vida para fundamentar el conocimiento. Y aquí tenemos una de sus frases con respecto a su forma de entender lo que es la vida. Dice que la vida es lo primero y está siempre presente, y las abstracciones del conocimiento son lo segundo y se refieren solo a la vida. Por tanto, la vida la define como una experiencia cuya riqueza y profundidad son insondables e irreductibles a la mera captación intelectual. Es decir, no podemos reducir la vida a lo que captan nuestros sentidos o nuestro pensamiento o nuestro intelecto. Dice que la vida es lo más íntimo, lo más conocido para cada uno. Es lo más oscuro. Fijaros, por un lado lo más conocido y por otro lado lo que no podemos conocer, algo completamente insondable. Es una noción límite, un misterioso enigma. También es un entramado de conocimientos, de valores y de fines que une a todos los individuos entre sí y que genera y estructura la sociedad humana y su evolución histórica. Y además nos dice que solo la vida humana es la que se puede considerar como vida, la que se puede llamar vida. Entonces plantea el hecho de comprender la historia y la vida. ¿Qué será comprender la historia? Pues será la comprensión de la vida, porque es la vida la única que podría decir que es el fundamento último que tiene la historia. Entonces, la vida se define como hecho fundamental que debe constituir el punto de partida de la filosofía. Por tanto, la comprensión de la vida, que será lo mismo que comprender la historia, es el análisis integral de la experiencia misma, que abarque todos los ámbitos de la conciencia sin reducirla a los conceptos o representaciones intelectuales. Por tanto, hay que considerar toda la experiencia del ser humano, del hombre. Dice que es una experiencia consciente, que no es puramente mental, sino que también es vital, porque incluye todos los aspectos de la vida del hombre. Vemos ahora la conexión y la estructura, las categorías fundamentales de la vida. Aquí encontramos que Dilthey está opuesto a la metafísica hegeliana. Esto plantea la irracionalidad que descubre en la vida y la positiva afirmación del valor de cada vida individual. Como sabéis, Hegel no defendía esta idea. Lo que hacía era decir que la vida se entiende como un todo que se desarrolla de un modo racional, armónico y necesario.
Por tanto, no tiene nada que ver con la idea de Dilthey sobre la vida como algo irracional. La vida tiene una pluralidad de aspectos y marcha en contraposiciones reales y en lucha de fuerzas. Es una realidad dinámica y articulada. Es un todo en movimiento, siempre está moviéndose, está compuesto de partes y aspectos distintos que se encuentran ligados íntimamente unos con otros, formando una unidad. En esto se parece mucho a Hegel, porque Hegel nos dice que las partes aisladas del todo no pueden ni existir ni ser pensadas. Entonces se entiende la vida como una conexión, una íntima relación entre todas las partes que posee un orden y un sentido propio. Entonces la vida se puede entender como un todo estructurado. Vamos a explicar también por qué la vida es importante para Dilthey. Nos dice que es una característica esencial, sobre todo la capacidad de lo orgánico de reaccionar ante los estímulos que le vienen del exterior. Entonces, el ser vivo está en constante interacción con el medio que lo rodea para adaptarse a él. La adaptación al medio para preservar la vida, la supervivencia y para alcanzar el propio completamiento o entelequia que se diría en la antigua Grecia. Su conexión es estímulo y reacción, necesidad y satisfacción, sentimiento sostenido y cambio de estado. Aspira a adecuar el medio a sus necesidades o adaptarse. También nos dice que tiene una estructura y esa estructura no puede ser reducida a un mecanismo racional, utilitarista o hedonista. Nos dice que más bien está basado en un proceso anterior e independiente de la racionalidad. Con la idea hedonista de la búsqueda del placer, vemos que eso brota del fondo pulsional o irracional de la naturaleza humana. Y nos dice también que no es posible alcanzar una completa racionalización de la vida. Vemos ahora el concepto de la adaptación. Aquí encontramos el proceso de adecuación al ambiente o modificación, que será una sucesión y cambio de estados y que lo que hacen es conectar de manera psíquica una estructura esencialmente evolutiva. Aquí encontramos dinamicidad y expansividad de la vida, que nos lleva a la temporalidad del ser vivo. Fijaros que también nos habla de la estructura de la vida como un proceso dotado de un orden interno y de un sentido concreto. Esto lo hemos visto justo en la diapositiva anterior. El proceso vital lo que hace es dirigirse a la consecución de un fin, a la adecuación de un fin. Entonces podemos hablar también de las unidades de vida o unidades psicofísicas de la vida, que son los individuos concretos, las personas concretas en los que esta vida se manifiesta o vive. Entonces, la experiencia de la vida siempre es individual. Dilthey, además, no reduce la vida del hombre a lo espiritual o mental. Nos dice que siempre posee una dimensión corporal, siempre está en un cuerpo, una dimensión físico-biológica. Entonces, encontramos aquí la vida biológica y la vida psíquica, las dos cosas, como dos aspectos de una realidad única, que será la vida temporal e histórica. Entonces, la vida no es una concepción sobrenatural, sino, como veis, no está estructurada por la actividad que desarrolla un alma espiritual que trasciende la materialidad del cuerpo, porque hemos hablado de la dimensión corporal, físico-biológica, y no existe un hecho de conciencia cuyo contenido sea el alma, de forma que podamos hablar de un alma equiparada a la racionalización metafísica. Más bien nos dice aquí que es la experiencia que se da en la conciencia de la continuidad y la estabilidad de la propia vida. Psíquica. Vamos entonces a ver los conceptos principales de este autor. Nos habla de individuo, mundo, sociedad e historia y nos dice que es imposible separar la vida del mundo que la rodea o considerarla como algo independiente.
Dice que toda experiencia se da siempre en la relación entre la unidad psicofísica de vida, que es el ser humano, el individuo, y el mundo. El mundo entonces aparece en la experiencia de la vida y la vida se entiende como verdadera y única realidad. Por tanto, tenemos aquí una relación entre el yo y el mundo, la interioridad y la exterioridad en interacción constante. Forman una unidad no reducir y no hay que reducirla a uno de ellos, a uno de esos dos aspectos del yo o del mundo, ni tampoco hay que delimitar sus fronteras. Como veis aquí, la vida se define como algo privado y personal que pertenece a cada individuo humano, pero también es algo público, social y cultural, es decir, es algo histórico. Vemos también la idea de la temporalidad de la vida que nos lleva a plantearlo como fenómeno histórico. Se desarrolla y manifiesta en el transcurso del tiempo y por tanto somos seres históricos. Y otro de los aspectos de la vida es que es mundana, intersubjetiva e histórica. Histórica ya lo estamos viendo, pero fijaros cómo la vida tiene que estar unida, tiene que haber una unión entre el yo y el mundo y tiene que haber una relación entre ambos. Las unidades psicofísicas de vida o individuo son unidades o puntos firmes que estructuran el fluir universal del acontecer histórico. Por tanto, la individualidad, la unidad, es la conexión de la persona. Aquí encontramos que el individuo es individuo solo en cuanto que es parte integrante de la sociedad, solo como miembro de la sociedad. Vemos ahora la teoría de las visiones del mundo. Nos dice que la vida no se deja reducir a ideas abstractas, que las respuestas del intelecto sobre las representaciones conceptuales son insuficientes. Entonces aquí tenemos varios medios mediante los que el hombre, el ser humano, intenta resolver el enigma de la vida, que son, pues, por ejemplo, las experiencias religiosas, el arte y la filosofía. Aquí encontramos que todos estos son realmente manifestaciones de la vida misma y a través de ellas se autocomprende y se autointerpreta. Tienen una relación estrecha porque impide considerarlas realidades independientes entre sí. Vemos además que la religión, la poesía y la metafísica utilizan recursos lingüísticos como son la metáfora y la analogía para hacer comprensible la vida y darle un sentido. Vemos ahora la concepción del mundo. Es una estructura psíquica que articula la manera de comprender y dar sentido a la vida y al mundo. Tiene una visión comprensiva u holística para solucionar el misterio, el sentido y el significado de la vida. Combina reflexión consciente sobre la vida, los intereses inconscientes y las pasiones de orden práctico. Da consistencia y estabilidad al flujo de la vida individual y su fundamento último es la vida misma. Nos proporciona una axiología, una normativa que indique los bienes y valores, una normativa moral, como veis, que indique los bienes y valores que hay que perseguir, además de las líneas de conducta para alcanzarlos. Y fijaros que no es racionalización de la experiencia, sino más bien una expresión de todas sus potencias, que son el intelecto, la voluntad, el sentimiento, y que no siempre tienen el mismo peso. Vemos las distintas concepciones del mundo. Una concepción naturalista del mundo o naturalismo, donde prevalece el impulso intelectual. Una concepción panteísta del mundo o idealismo objetivo, donde predominan los ideales de la vida. Y una concepción del mundo como idealismo de la voluntad, que es la voluntad la que manda en esta idea del mundo. Fijaros que no se dan jamás históricamente como formas puras, no se dan simplemente una de ellas sin mezclarse con las demás. Son realmente tres polos ideales que no están definiendo por sí solas, cada una de ellas, cómo es la realidad, cómo es el mundo. Dice que las concepciones del mundo reales son complejas y que la reducción a una forma pura implica una simplificación. Vamos ahora a la historicidad.
encontramos la historicidad de las formaciones espirituales que nos lleva a plantear que todas las concepciones del mundo son al mismo tiempo contingentes y mudables. Además, con respecto a estas ideas, encontramos la historicidad y la contingencia de las configuraciones psíquicas de los pueblos y las culturas nos llevan a plantear que esas concepciones del mundo son productos contingentes y circunstanciados. Dependen de las circunstancias y pueden cambiar, pueden eliminarse esas ideas sobre lo que es el mundo. Las realidades están sujetas entonces a la caducidad en todo lo histórico. Esto, en este caso, pues coincide con Hegel. Nos dice que estamos condenados a pasar y dejar su lugar a nuevas imágenes del mundo, a ideales y principios de conducta. Por tanto, no existe nada absoluto ni rígidamente establecido en los conceptos religiosos ni tampoco en las prescripciones de la vida. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que no existe una visión del mundo más verdadera que otra. Vamos entonces a este apartado de fundamentación de las ciencias del espíritu y el planteamiento de, por un lado, la psicología, por otro lado, la hermenéutica. Son dos maneras en las que él ha desarrollado su pensamiento. Nos habla de dos niveles de tratamiento o de búsqueda de comprensión del problema de la vida. Por un lado, el plano psicológico-nociológico, que sería una aproximación netamente psicológica de la realidad de la vida, y por otro lado, el plano metafísico-ontológico, que entiende la vida como fundamento último de todo. Vamos con la primera de ellas, la aproximación psicológica a la realidad de vida, el plano psicológico-nociológico, y aquí encontramos una definición de vida como descripción y análisis de la experiencia de la vida, cómo esta vida se da en la conciencia. Excluye cualquier explicación que exceda de la experiencia de los hechos de la conciencia y encontramos una relación interna de las actividades psíquicas en la conexión de la persona. Aquí estaríamos hablando de una estructura de tipo estímulo-respuesta que nos lleva a plantear el objetivo de esta estructura o de este estudio, este plano psicológico-nociológico, que es la conservación y perpetuación de sí misma mediante la adaptación al medio. Fijaros que la vida experimenta la conciencia como experiencia solipsista de subjetividad aislada y como totalidad de la relación que abarca el yo y el mundo. Y con respecto a la trama vital, es muy importante sobre todo tener en cuenta que une las vidas individuales de todos los seres humanos para formar el todo de la sociedad. Entonces entendemos la vida como un conjunto de realidades estructuradas y ordenadas por una teleología, es decir, por una finalidad que se despliegan en el tiempo, es decir, en la historia. Por tanto, vamos a hablar de una teleología inmanente en la vida, intrínseca temporalidad e historicidad de la experiencia vital. Vemos ahora la vida como fundamento último de todo, este plano metafísico-ontológico. Encontramos que la vida será la realidad primaria originaria, no sé por qué funciona ahí, y originaria. Si la vida es la realidad última, solo puede ser expresada como una noción límite, por tanto vemos que es un enigma que no puede ser descifrado por la inteligencia. Entonces, toda manifestación de la vida muestra solo aspectos parciales de esta, lo que nos lleva a decir que no es posible reducir la vida de modo racional a una de sus manifestaciones. Vemos las etapas de las obras de Dilthey. Tenemos una etapa psicologista y una etapa hermenéutica. Y están reflejando una intención fundamentadora de las ciencias del ser humano. Entonces, la etapa psicologista se desarrolla en las investigaciones de Dilthey de los años 80 y 90 del siglo XIX.
Aquí encontramos la construcción de una psicología descriptiva y analítica. Además, lo que hace es hablarnos del conocimiento de las manifestaciones de la vida psíquica con independencia tanto de hipótesis naturalistas como de teorías metafísicas. Con respecto a la etapa hermenéutica, estaríamos en los últimos 11 años de su vida. Aquí podemos ver una importancia que se le da a la historia de la hermenéutica, pero que tiene un lugar bastante marginal en su obra. ¿Qué quiere decir? Que esta etapa hermenéutica tiene mucha importancia en otros autores que defienden esta manera de entender lo que es el conocimiento, ¿no? de teoría del conocimiento, esta forma de explicar lo que sería su teoría del conocimiento, centrada en la hermenéutica. Por tanto, Dilthey, esta etapa de Dilthey es muy importante para este grupo de pensadores que defienden la hermenéutica, pero dentro de su propia obra es bastante marginal, ocupa una parte bastante pequeña comparado a todo lo demás. En esta etapa encontramos que profundiza en el polo objetivo de las manifestaciones del hombre y no es un cambio radical en su teoría. Lo que hace es estudiar la comprensión de las expresiones objetivas del espíritu humano. Aquí se centra en la comprensión. Bueno, entrando en la hermenéutica encontramos la ciencia de la comprensión. La comprensión se define como el proceso por el cual conocemos algo psíquico a través de los signos sensibles que lo manifiestan. Es una técnica o una ciencia de la comprensión del espíritu humano y le da importancia a la propia experiencia de vida como estructura común a todos los seres humanos. Vemos también la validez universal de los resultados de las ciencias del espíritu, que está basada en el análisis de las expresiones objetivas de la vida. Hegel lo llama a esto el espíritu objetivo. Comienza con los estudios filológicos, paleográficos, arqueológicos, etc., pero no se para en ellos. Y aquí encontramos el estudio de la interioridad de la obra para aferrar la vida del espíritu que la ha generado. Por tanto, vamos a ver el conocimiento científico del acontecer, de cómo sucede la historia del acontecer histórico basado en la relación hermenéutica circular entre la vivencia, su expresión objetiva y la comprensión. La fundamentación de las ciencias del espíritu se ve más bien desde una perspectiva menos centrada en lo psicológico y más centrada, en este caso, en la comprensión, en la hermenéutica. Es la reflexión más profunda acerca de la enigmaticidad e inefabilidad de la vida, y lo que hace es profundizar en el estudio de la vida que le lleva a plantear el enigma de la vida y de su intrínseca historicidad. Vamos a ver ahora qué tiene que decir con respecto a la metafísica y la religión. Nos dice, bueno, él llega a la misma conclusión que la crítica kantiana, dice que la metafísica como ciencia es imposible. La metafísica se entiende como un producto de la vida que surge históricamente y la conciencia histórica implica la superación de todo fundamento metafísico del conocer. Por tanto, todo sistema metafísico va a ser relativo al momento histórico en el que se produce. La relatividad de los sistemas metafísicos la encontramos en la sucesión histórica sin que ninguno de ellos logre la victoria definitiva. Ninguno de esos sistemas metafísicos es el que triunfa ante todos los demás. Se trata de buscar un fundamento a la verdad que se encuentre más allá del horizonte de la experiencia vital, y esa búsqueda va a ser una ilusión. La metafísica como característica esencial del ser humano. Vemos que detrás de la vida no hay nada, no tiene sentido preguntarse por lo último.
tampoco implica la negación del valor de la metafísica en cuanto a realidad humana vital. Lo que hace es reconocer el importante papel que tiene la metafísica en el desarrollo del pensamiento y niega solo la validez de la metafísica como fundamento último del conocimiento, como sistema conceptual, pero no la niega como realidad humana y existencial. Con respecto a la religión, vemos que niega el valor objetivo de la fe y de la esperanza en la existencia de otra vida después de la muerte y habla de la experiencia religiosa como fruto de las fuerzas anímicas del hombre. Dice que sus contenidos no pueden proceder de un hipotético más allá. Además, afirma que la religiosidad es una experiencia esencial en la vida de todo ser humano y que una cultura o época de la humanidad sin religión sería incomprensible. Por tanto, encontramos aquí, como veis, ciertos momentos contradictorios, porque él intenta decirnos que que la religión y la metafísica no puede llevarnos al conocimiento, pero sí que de alguna manera dice que son importantes. Vemos que no se considera a sí mismo cristiano en sentido estricto, anticristiano tampoco, ni antirreligioso. Y por último, lo ético y lo religioso ocupaban un lugar central en la vida del autor. Y ya para acabar este tema vamos a ver unas últimas consideraciones. Encontramos, como os he comentado antes, una contradicción entre su disposición antimetafísica con respecto al fundamento de la continuidad de su pensamiento y su afán por alcanzar un saber de valor universal sobre el ser humano y de las creaciones de su espíritu que pueda regular la praxis humana. Encontramos además una tensión entre el rechazo de una fundamentación metafísica para su fenomenología de la vida histórica y su reflexión acerca del misterio del alma. Y esto sería todo este tema de Dilthey. Aquí tengo algunas frases recogidas del autor. Vamos a intentar leerlas y una de ellas nos dice: la naturaleza se explica, la vida del alma se comprende. Otra de las frases nos dice: si hubiera una ciencia de los seres humanos, sería la antropología, que apunta a la comprensión de la totalidad de la experiencia a través del contexto estructural. Y por último, la última frase que tenéis aquí nos dice: la vida es una extraña mezcla de azar, destino y carácter. Y bueno, en esto, con esto vamos a acabar el resumen de este autor y vamos a comenzar pues esas últimas consideraciones hacia lo que será el examen de la asignatura. Vamos a ver un poquito pues en qué punto estamos. Vamos a ver una serie de recomendaciones que os puedo dar de cara al examen y vamos a ver cómo va a ser el examen de la asignatura. Aquí tenéis un índice de todo lo que voy a tratar. Vamos a ver cómo preparar la asignatura. Vamos a tratar las características generales de los exámenes que se plantean en ella. Vamos a ver los temas que os entran, porque hay que recordar cuáles son esos temas del temario que tenemos que estudiar. Vamos a ver también, vamos a recordar qué se espera de esta asignatura, qué se espera que vosotros aprendáis de ella. Vamos a ver cómo preparar el momento de examen. Vamos a recoger una serie de recomendaciones generales antes del examen. Vamos a ver qué es lo que nos pueden preguntar. Vamos a mostrar algunos ejemplos que nos ha dado el profesor. Vamos a recordar las fechas de examen que han salido hace pues un par de días y la bibliografía básica que tenéis que haber manejado durante el curso y los datos de contacto por si tuvierais que contactar con el equipo docente o conmigo. Bueno, ¿cómo preparar la asignatura? Esto os lo habréis preguntado, supongo, alguna vez. En este caso, pues a ver, como va a ser un examen tipo test, los tipo test
requieren una habilidad un poco diferente a los que son de desarrollo. Entonces, claro, el modo de estudio de la asignatura es bastante personal, cada uno pues, se organiza un poco a su manera, pero al menos os puedo dar una serie de recomendaciones para ver cómo os podéis preparar de aquí a que tengamos el examen, que queda muy poquito ya, que algunas cosas ya debíais haber hecho, pero bueno, que todavía se puede conseguir un poquito más. Fijaros, ver la estructura de la asignatura y cómo se distribuye. Yo os he ido explicando algunos de los temas siguiendo el manual y luego me he centrado en explicar autores distintos. ¿Qué tenéis que hacer? Pues ver un poco en qué época está cada uno de los autores, ver qué relación tienen unos con otros. Eso es interesante, sobre todo porque cada uno pues, se centra también en una temática determinada. No es lo mismo hablar de Wittgenstein que hablar de pues, Horkheimer, por ejemplo. Entonces es importante que tengáis claro un poco pues, esa estructura que se plantea en la asignatura. Luego tenemos también el hecho de consultar el material de la asignatura, tanto el manual como los PDFs que se nos han proporcionado por parte del equipo docente. Esto se supone que es algo que habéis ido haciendo a lo largo del curso. Entonces, pues ahora si tuvierais que consultarlo sería algo pues más puntual o para aclarar algunas dudas o algo similar. Pero nos volváis locos a hacer consultas pues sobre este tipo de datos, ¿no? Poneros a leer ahora el manual de la asignatura y todos los PDFs, porque en teoría pues tendríais que haber podido avanzar un poquito más en lo que es la materia y saber ciertos conceptos básicos que se plantean en la asignatura. Bueno, ¿qué os puede servir de cara al examen? Pues sobre todo ver las videoclases, tanto las mías como las del equipo docente, que hay alguna que otra, quiero recordar, como es la videoclase de Kuhn, perdón, iba a decir de Kant, la videoclase de Kuhn, y por ejemplo el programa de Radio Nacional de España, Venga la Radio, que encontráis en el mensaje del Foro General Filosofía en la Radio. Ahí se os proporciona un documento que os da un listado de enlaces donde pues vais a escuchar, en esos enlaces os lleva una página donde escucharéis la grabación de ciertos autores, ciertas cosas que él ha comentado acerca del pensamiento de algunos autores. ¿Vale? Entonces, pues, igual os puede ayudar. Pero bueno, principalmente pues las videoclases os ayudarán. Pensad que son 1 hora cada una. Por tanto, a ver, hay que poderle dedicar este tiempo. Si no, pues simplemente coger un folio, hacer esquema para los apartados, para los temas, tratar de buscar la mejor manera para que sea visual, con flechitas, subrayados, colores, etcétera, si queréis, según el estilo de cada uno, porque sobre todo esto ayuda a localizar un poco la información en el material, a ver si tenéis un poco más claro todo lo que habéis estudiado, a recordar lo que habéis estudiado. Y sobre todo, pues hay que repasar los esquemas, hay que estudiarlos, ¿vale? Para que no se os olvide nada. Características generales de los exámenes de esta asignatura. Tenemos que es un examen online, tipo test, va a ser igual en todas las convocatorias, tanto ahora como en septiembre. Va a durar 2 horas y fijaros, es muy importante la velocidad de respuesta. ¿Por qué? Pues porque no os va a dar tiempo, si os paráis a consultar cualquier tipo de material, no os va a dar tiempo a hacer todo el examen. Por lo tanto, mejor pues que no tengáis ahí esa opción de consultarlo, ¿vale? Más que nada porque es que seguro vais a perder tiempo. Si al final del todo ya lo tenéis y se puede volver atrás, que no lo sé muy bien, si se podrá o no volver atrás en las preguntas, y queréis consultar algo y os da tiempo, vosotros mismos. Todavía no sabemos si las respuestas erróneas restan o no, ¿vale? En cuanto lo sepamos, pues tendréis una cosita más que debéis tener en cuenta, ¿vale? Fijaros también el nivel de dificultad, dice el profesor, que es bastante menor que en un examen de desarrollo.
por tanto, yo aprovecho para deciros que tenéis que presentaros a estos exámenes, que no lo dejéis para otro año, ¿vale? Porque realmente es una oportunidad para poder superar la asignatura. Luego también tenéis, os recomiendo que consultéis en el foro general el mensaje sobre el examen de junio, más que nada porque ahí el profesor de la asignatura va aportando toda la información con respecto al examen que va teniendo. Entonces, es la forma más fácil de estar totalmente actualizados con respecto al examen que vamos a tener que superar. Los temas de examen, los tenemos aquí, son realmente los temas que entran en la asignatura, en esta teoría del conocimiento 2, en esta parte, y los tenemos aquí listados. Tenemos la fenomenología y las condiciones del conocimiento objetivo, conocimiento lógica y lenguaje, la nueva filosofía de la ciencia, la problemática del conocimiento histórico, conocimiento, comprensión e interpretación, teoría tradicional y teoría crítica, intereses del conocimiento y acción comunicativa, y por último Nietzsche y la teoría del conocimiento. ¿Qué se espera de esta asignatura? Esto lo he cogido del primer documento que hice, que era ese documento que titulo Cuestiones iniciales. ¿Qué es lo que se espera desde el equipo docente que aprendáis de la asignatura? Pues sobre todo entender las distintas concepciones del mundo en la historia de la filosofía, teniendo en cuenta su contexto. Por eso es que os digo que miréis bien la estructura de la asignatura, qué autor va en qué determinada época, qué es lo que se desarrolla más en estas épocas, si es más el aspecto lingüístico, el aspecto científico, ¿vale? Y bueno, el contexto es de alguna forma el que os va a guiar pues, para saber más o menos qué es lo importante en cada época. Fijaros también evaluar críticamente las teorías del conocimiento, valorando sus aciertos y dificultades. Otra de las cosas es reunir, seleccionar e interpretar los datos, textos y problemas filosóficos. Esto, pues, se esperaba que lo pudierais hacer a lo largo del curso, pero obviamente por esta situación excepcional no vais a poder demostrar esta habilidad, ¿vale? ¿Qué más? Pues adquirir la capacidad de exponer argumentada y sistemáticamente la interpretación de textos y problemas filosóficos. Este es otro punto que no vais a poder demostrar que habéis aprendido. Y por último, desarrollar un razonamiento creativo y crítico. Bueno, supongo que esto lo habéis hecho bastante en los foros, porque yo he visto que el foro general de la asignatura, al contrario que el de nuestro grupo, que está, pobrecito mío, muy muerto, pues sí que ha habido mucho movimiento, ha habido mucha gente que ha estado entrando en el foro general, aportando dudas, ideas, comentando cosas de otros compañeros, compañeras. Entonces, pues supongo que todo eso pues, el profesor lo va a valorar positivamente. ¿Qué más tenemos que comentar aquí? Vamos a preparar el momento del examen. Como sabéis, vamos a utilizar para esta asignatura el sistema de examen online. ¿Qué significa eso? Pues que vais a tener que usar un dispositivo que tenga videocámara y que esté actualizado, por tanto, poneros las pilas si vuestro ordenador, vuestra tablet, vuestro móvil o lo que tengáis disponible para poder llevar a cabo el examen no lo tenéis muy bien. También pues conexión a internet, obviamente, ¿vale? Y si vuestro ordenador no tiene cámara o no tenéis ningún dispositivo que pueda ser compatible con la aplicación AVEX, que se supone que es con la que se va a examinar en esta asignatura, pues tendréis que comprar una cámara, conseguir una cámara de alguien que os la deje o lo que sea, instalarla en vuestro ordenador y probar que funcione, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta. Ahora que estamos en Baleares en la fase 1, podemos salir de casa y visitar a algún amigo o amiga, entonces, o familiar o lo que queráis. Entonces, el tema de la conexión a Internet es posible que podáis tomarlo de alguien que os lo deje, ¿no? Para este examen. E incluso, pues, algún ordenador
para poder entrar al examen de la asignatura. Pero bueno, tenedlo en cuenta, no lo dejéis para lo último porque ya queda poquito y como no tengáis pues esas condiciones mínimas, no vais a poder hacer el examen y es una gran oportunidad para poder sacar la asignatura. Otra de las cosas que yo considero importante aquí es evitar las distracciones durante el examen. ¿Por qué? Pues porque si estamos haciendo un examen y de repente nos entra un mensaje en el móvil, nos llaman por teléfono, alguien entra a la habitación en la que estamos haciendo el examen y nos pide no sé qué, tenemos niños por ahí al lado, nuestras mascotas se ponen a hacer lo que les parezca oportuno para llamar la atención. Todas esas cosas lo que hacen es distraernos y desconcentrarnos. Entonces es importante que evitemos esas distracciones, ¿vale? Entonces, haced lo posible para que no suceda eso, ¿no? Si podéis estar en una habitación, si tenéis la oportunidad en casa de tener una habitación que os aísle un poquito del resto de la casa, os ponéis ahí y decís pues que en ese rato no podéis estar en otra cosa, ¿no? A ver si es posible que os respeten ese espacio y ese tiempo también, porque son 2 horas de examen. Que bueno, que para una persona que no tenga a lo mejor pues hijos es fácil, pero para los que tenéis, pues quizá es complicado según las edades de estos hijos o hijas, ¿no? Bueno, también pues os recomiendo claramente que pongáis el teléfono en silencio o lo apaguéis, porque es fácil que os estéis distrayendo y además, por lo que nos dice el profesor de la asignatura, el tiempo va a ser muy importante que lo controléis, ¿vale? Recomendaciones generales antes del momento de examen. Esto es un poco con un tono alegre, ¿vale? O sea, estamos aquí con humor en este momento porque ya os he dado muchas indicaciones muy serias, entonces vamos a darle un toquecito de humor, ¿vale? Ya sabemos que hay que repasar y repasar hasta los últimos días, ¿no? Pero todos los días hay que estudiar un poquito, hay que repasar, hay que intentar refrescar la memoria. Pero fijaros, lo importante aquí, lo que me gustaría que tuvierais en cuenta es lo que se dice en Mallorca, fora nervis, ¿no? Fuera nervios. No hay que estar nervioso o nerviosa. ¿Por qué? Estamos preparados para el examen, hemos estudiado y hay que tener confianza en uno mismo. Fijaros que el éxito está en la mitad, depende del estudio que hayamos dado a la asignatura, el 50% va a ser el estudio, pero también el otro 50% es la confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si vamos en plan, es muy difícil, no lo voy a superar, madre mía, pues anda, que pues no he podido hacer nada, seguro que me quedo en blanco. Todas estas frases típicas que se escuchan, Dios mío, no lo puedo estudiar, todo, no me lo sé, no me lo sé. Todo esto lo único que hace es ponernos más nerviosos, más nerviosas, ¿m? Y bueno, y no nos ayuda en nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues confiar en que podemos superar la asignatura y estudiar, ¿vale? Además, fijaros, tenemos un entorno de bastante seguridad. ¿Por qué? Pues porque ir a un examen, a un edificio, eh, que sí, que a lo mejor habéis ido a clase y tal, pero habéis ido a otra aula pequeñita donde no había nadie y tal, y ahora tenéis que hacer cola para poderos poner en vuestro asiento y esos nervios de madre mía, que me dan el examen, que me van a pedir, no sé qué, en una silla que luego resulta incómoda, ¿no? Bueno, todas esas cosas que nos pueden pasar en las aulas cuando vamos a un examen, ahora no nos va a pasar. ¿Por qué? Pues porque estamos en casa y al estar en casa pues podemos buscarnos un lugar más o menos cómodo. Tranquilamente pues podemos tener un vasito de agua, podemos tener, si queréis, los apuntes al lado, no pasa nada. Eso sí, ya os digo yo que no os va a dar tiempo a consultarlos, pero si os da seguridad tenerlos al lado, los tenéis al lado.
A mí no me importa. Tened en cuenta eso, que no podréis consultarlos porque no os dará tiempo real, ¿vale? Pero yo lo hacía esto, yo iba con mis apuntes al examen, exámenes cuando yo estudiaba en la universidad, me los dejaba ahí cerquita y aunque no los consultara, tenerlos ahí, yo ya decía, wow, esto estaba en la página tal, ¿no? Y claro, es una forma pues de tener esa seguridad, ¿vale? Y también hay que preparar el entorno, lo que os decía, pues tener la luz adecuada, poner bien todos los materiales que vamos a usar, el ordenador, preparar que todo esté conectado, que no se os quede sin batería, no sé, todas estas cosas es importante que las hagáis, ¿vale? Y que ese entorno no sea de distracción, no tengáis la tele puesta o cerca, por ejemplo, ¿no? En fin. Y luego, pues, ¿qué más hay que hacer? Pues salir contento del examen y celebrarlo con una caña. Ahora se puede. Ahora podéis ir a una cafetería y tomaros lo que queráis, lo que os venga en gana, lo que más os guste. Yo no soy de cañas, pero es igual. Lo que os apetezca más, pues cogéis y os tomáis algo, ¿no? Y bueno, y esperar a que nos den la matrícula de honor, porque lo hemos hecho todo perfecto, ¿vale? Estas son las cosas que os van a hacer tener esa seguridad. Si vosotros os planteáis estas ideas, pues ya veréis que lo podéis superar. ¿Qué más? Pues, ¿qué nos pueden preguntar? Según el profesor de la asignatura, nos van a plantear cuestiones centrales del programa, de los autores y las corrientes. Es decir, lo principal de esos autores o corrientes. Y nos dice, quien sepa con precisión de qué se trata no tendrá ninguna dificultad. Quien tenga ideas vagas debidas a una insuficiente asimilación, pues no sabrá distinguir las respuestas verdaderas de las falsas. O sea que, claro, aquí está claro que necesitáis estudiar, ¿vale? Esta semana, la de ahora, hoy estamos a 12, vais a tener todos los detalles del examen en concreto, número de preguntas, opciones dentro de cada pregunta, puntos por pregunta, número máximo de fallos, duración del examen, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante? Y lo vuelvo a remarcar, conocer lo mejor posible el conjunto del programa, lo principal de cada autor y o corriente. Ejemplos que nos ha dado el profesor de la asignatura. El tema 1, por ejemplo, nos pueden preguntar, ¿qué asuntos son susceptibles de ser preguntados? Tenemos pues la crítica al psicologismo, la definición de fenómeno, el yo puro, los elementos del método, época y reducciones, la intencionalidad de la conciencia, el idealismo fenomenológico, el mundo de la vida, etc. En general, ¿qué nos pueden preguntar? Los juegos de lenguaje en Wittgenstein, la falsación de Popper, el paradigma de Kuhn, el ser en el mundo de Heidegger, el círculo del comprender o la historia efectual en Gadamer. Tenéis algunas ideas ahí, son pues cosas que destacan de cada uno. Las fechas de examen en junio son el día 17 a las 6:30 para aquellas personas que tengan los apellidos entre la M y la Z. Y el 24 de junio a las 11:30 para aquellas personas que tengan los apellidos entre la A y la L. Así que tenedlo claro cuando tenéis que presentar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la bibliografía de la asignatura, lo que teníais que haber utilizado para estudiar. Tenéis a Diego Sánchez Meca, Iniciación a la Teoría del Conocimiento, y el itinerario intelectual de Nietzsche, ¿vale? Tenéis aquí diccionario específico recomendado. Yo también os di una serie de enlaces hacia páginas web que son de ayuda para estudiar conceptos, para estudiar autores en general, etcétera, etcétera. Vamos a recordar ahora, pero que los podéis consultar en el foro de grupo. Y aquí tenemos los datos de contacto por si necesitáis algo estos días. Aquí tenéis mi email y tenéis de los profesores de la asignatura tanto los horarios como los correos electrónicos.
de Alejandro Escudero Pérez y de Diego Sánchez. Recordad que en cada, si os lo digo, cada mensaje que enviéis tenéis que poner vuestro nombre completo y la asignatura sobre la que vais a hablar, la que vais a pedir las dudas. Porque, yo tengo muchísimas asignaturas que estoy de tutora, pero es que los profesores también tienen algunas otras. Entonces, si decís, no, es que el tema no sé qué, no me entero de tal. Bueno, primero de todo, me llamo fulanito de tal y quería preguntarle sobre la asignatura Teoría del Conocimiento 2 y después ya planteáis las dudas que tengáis o lo que queráis. ¿De acuerdo? Eso sí escribís al correo electrónico. Vale, más que nada es por que lo tengáis. Y bueno, y ya para acabar, deciros, bueno, desearos mucha suerte en los exámenes. Espero que de verdad os vaya muy bien, que podáis superarlos y que no tengáis que ir a septiembre. Pensad que la mitad es el estudio y la otra mitad es vuestra confianza en vosotros mismos y vosotras mismas. Podéis superar el examen, lo podéis hacer. Tenéis que estudiar un poquito, tenéis que repasar, tenéis que un poco organizar la asignatura, pero pensad que unas preguntas tipo test suelen ser un poquito más sencillas según qué cosas que una pregunta de desarrollo. Entonces, aprovechar la oportunidad y tratar de sacaros esta asignatura ya. Y bueno, ya solo deciros que espero que, no sé, que os haya podido ayudar durante todo este curso, que hayáis podido entender mejor los autores que teníais que estudiar y bueno, y que espero veros en otra asignatura el próximo año. Seguro que vais a superar esta, que no tendréis que hacerla de nuevo, que soy una pesada, que yo lo sé. Y bueno, al menos veros en otra asignatura y que me expliquéis un poco cómo os ha ido también en el foro, cómo os ha ido el examen, qué impresión os ha dado, no sé, esas cosas que pasan, ¿no? Cuando uno acaba y dice, uff, qué bien, me he quitado este peso de encima, pues también me lo comentáis si os parece. Y bueno, y si queréis, pues a lo mejor sería interesante que me plantearais pues si hay alguna cosa que parece que podíamos mejorar o podíamos hacer de otra manera en esta asignatura, pues siempre somos todo oídos y todo ojos, según como me lo comentéis. Y yo, pues todo esto me lo guardo para mí y lo que sea para el equipo docente se lo comunicaré a ellos. ¿Vale? Pues nada, nos vemos, espero que en otra ocasión que no sea en teoría del conocimiento y espero que tengáis mucha suerte en estos exámenes. Venga, hasta pronto.